y está constantemente informándose, defendiendo los derechos humanos, defendiendo los derechos de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, el derecho prehospitalario. Y bueno, primero saludarlo y de mano de él dejo que nos aclare un poquito acerca de este tema, en qué se diferencian todas las organizaciones y bueno, muchas otras preguntas que tenemos acá a lo largo de la mañana. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente de Villa del Rosario y a todos los oyentes. Así que bueno, muchísimas gracias y es un placer estar en el programa. Gracias. Bueno, Lucas, antes que nada, preguntarte cómo fue que empezaste a interiorizarte en este tema y por qué te llamó tanto la atención esto de las organizaciones no gubernamentales, de la gente voluntaria, de la solidaridad, todo que tiene mucho que ver. Sí, bueno, interesante pregunta. O sea, arranqué, digamos, yo de muy chiquito había empezado a transitar los Scouts de Argentina y bueno, es un método educativo no formal donde no te enseñan justamente matemáticas y lengua y luego literatura, al menos en esa época, y digamos te enseñan otras formas de vivir en comunidad, en sociedad, y eso me impulsó a distintas acciones comunitarias. Hay un lema que uno siempre tiene que dejar al mundo un poco mejor de cómo lo encontró. Y yo pienso que ese granito de arena es el que todos hacemos constantemente en la vida, en particular de cada uno, en el barrio, en su casa, en los vecinos, y eso después se va contagiando en magnitud. Y eso después camina el resto. Después, en el transcurso de la vida, yo me he topado, esto yo arranqué de los 11 12 años, y el resto después de la vida te encontrás con personas, de chicos de 8 años que te siguen dando enseñanza, con personas de 90 años que te siguen dando enseñanza en materia de ayuda social o acompañamiento o simplemente solidaridad. Totalmente. Algo que se busca desde estas organizaciones es la igualdad, la protección de los derechos humanos, un montón de cosas que tienen que ver con la dignidad humana. Y yo creo que se ve muy de cerca, y vos más que nadie, ¿no? O la gente que trabaja en estas organizaciones, la vulneración de los derechos, esto que pasa mucho en la Argentina, en un montón de cosas como la pobreza, la desigualdad, la discriminación. Seguramente lo ves muy, muy seguido de cerca, ¿no? Sí, digamos como que no cesa. Bueno, también es una condición que tenemos como sociedad y creo que todavía estamos en un largo aprendizaje que no nos cuesta porque yo tengo 51 años y ya he vivido tres crisis sociales o económicas y vemos que esto son, digamos, que se repiten y entiendo y me da la fe y la esperanza de que es un aprendizaje como comunidad que tenemos que seguir perfeccionando en este crecimiento. Que por un lado tenemos una situación formal donde muchas veces la ausencia del Estado, puede ser municipal, provincial, nacional, etcétera, la ausencia del Estado de por sí, por lo que ustedes también estaban comentando también en materia de derechos humanos, terminan, digamos, otras entidades, sociedad civil, asociaciones civiles, centro comunitario X, dando o cubriendo esa necesidad o esa ausencia. Eso desde el punto de vista formal. Pero después también, saliendo de lo que es la formalidad o el ordenamiento jurídico por sí, en el fondo tenemos que saber que todos somos personas. Entonces yo también, si estoy en mi casa y veo que hay algo que no funciona, también me tengo que ocupar y ver a ver cómo podemos cambiar un déficit que podemos tener en el barrio, por decir algo. ¿Sí? No es cuestión de quedarse en el sillón y esperar a que, bueno, uno paga los impuestos, tiene que el Estado brindar esto. Es algo recíproco, porque también somos parte de este planeta, porque de hecho después vemos los mensajes en todo lo que es materia de cambio climático y otras cuestiones a nivel internacional, los derechos humanos, Ujú. el mensaje es el mismo, el cambio está en uno, digamos. Exacto. Bien, Lucas, bueno, para que le comentemos un poco a la gente y queden más claro algunos conceptos, ¿no? Porque hay diferencias entre las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, grupos comunitarios, asociaciones civiles. Me gustaría que nos des una definición más o menos de las diferencias entre ellos y también que me digas, por otro lado, cómo crear un organismo como este, porque legalmente tiene toda un trámite, me imagino, ¿no? De por medio.
Sí, bueno, dos preguntas bien me gustan a mí, son preguntas de exámenes. Siempre lo que cuando me consultan a mí, yo siempre les pregunto el para qué. ¿Cuál es tu norte? Es importante enfocar el norte. O sea, mi objetivo es acceder o llegar a tal localidad. Bien, sabemos cuáles los caminos que tenemos que llegar a esa localidad, sabemos cuál es el equipo de personas. Entonces ahí también vamos a saber cuál es el móvil que nos va a acompañar ese norte. Si nuestro norte va más allá de una localidad y es cruzar un continente, el móvil va a tener que ser otro, la estructura va a tener que ser otra. Y entonces sabiendo cuál es el norte, podremos saber si nos alcanza una bicicleta para llegar a esa otra localidad, o tal vez necesitamos un auto de menor porte, o tal vez necesitamos un avión para ir a otro lado del continente, ¿se entiende? Y ahí vienen las distintas diferencias de tipo de estructura de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hoy por hoy ya está, por temáticas y por rubros o tópicos, bueno, mi objetivo es tratar de acompañar la situación de personas en calle. Bien, entonces una organización comunitaria de base sería suficiente. No haría falta tal vez una fundación, que es algo mucho más superador, por otro lado. Y ahí podemos tener lo que son las figuras. Hay figuras que son, digamos, del estereotipo social, que le dicen ONG, organismos no gubernamentales, todo lo que es contrario al Estado. Eso incluye también el sector productivo comercial, un almacén, un supermercado, una tintorería, etcétera, porque no es del gobierno. Y ahora está el nuevo concepto de que arrancó en el 2001, Año Internacional del Voluntariado, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, que están relacionadas con estos tópicos comunitarios, de ayuda social, humanitaria, primeros auxilios, etcétera. Y ahí después vemos las figuras legales. Simple asociación, que es lo básico, que te permite lo mínimo tener un reconocimiento y un acceso a una cuenta bancaria para recibir donaciones, y ahí empezamos a crecer. Después el otro paso legal sería la asociación civil, que tiene un perfil más democrático, donde hay un grupo de personas que se ponen de acuerdo, votan por mayoría, se representan, cumplen los tres poderes, poder judicial, ejecutivo y legislativo. Y por último tenemos la fundación, que la fundación es el patrimonio del fundador o los fundadores que destinan ese patrimonio en una causa de bien común, nada más. Eso sería la gran diferencia. Bien. Hablando a nivel país, Lucas, vos que estás trabajando mucho con este tema, lo seguís muy de cerca. A ver, ¿me podrías dar un porcentaje o una estadística, digamos, de cuáles son las problemáticas más importantes que tenemos en el país? O sea, ¿se crea, por ejemplo, una ONG más por este lado, más por este en el país? ¿Se destaca algo por sobre otras cosas? Sí, bien, hay un falso número, mito que se corre y se repite de años tras años. Yo lo tengo escuchando que hace más de 10 años, que dicen que hay más de 100.000 organizaciones en el país. Eso es un mito. Fue una vez un comentario que salió, pero de café de por medio, y empezaron a copiar y replicar esos números. Pero en verdad no existe esa base de datos. De hecho, es la que siempre estamos tratando de poder identificarlo. Lo que pasa es que ahí pueden ingresar la asociación civil de profesionales de un oficio especial, por ejemplo. Puede ingresar también los datos de una fundación universitaria o de un centro comunitario, un comedor, etcétera. O sea, está, digamos, no se separa. Hay tantos comedores comunitarios, hay tantas fundaciones, ¿se entiende? Está todo nucleado en uno mismo. Entonces, es muy difícil también que yo te diga, no, mira, puede haber 10 millones de entidades, sí, pero ¿de qué estilo? Miles de gustos y colores. Después, por el otro lado, a nivel país, y está relacionado con la pregunta anterior de cómo se constituye, etcétera, vivimos en un sistema federal donde se delega a cada provincia las pautas para poder constituir cada entidad. Si bien hay un Código Civil y Comercial Nacional que sería, digamos, la columna cervical, que dice, bueno, estas son las pautas generales. Después cada provincia la adecua a sus usos y costumbres. Y ahí tenemos una gran ensalada. ¿Por qué? Porque te voy a dar algunos ejemplos. Hay muchas muchas provincias que siguen aplicando un método de constitución del siglo pasado, método papel, que le digo yo.
¿sí? Y de mucha burocracia, y muchas certificaciones y papelitos va, y que firma, y que escribanía, y que abogado, y que contadores. Y después tenemos otros extremos, que es el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y en el uso no hay un término medio en algunos lugares, y esto también genera un problema, porque en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se aplaudió la gestión de uso de tecnologías para la constitución de entidades civiles, pero no acepta bajo ningún punto de vista lo personal. Entonces, de hecho, siguen habiendo inconvenientes, detalles. Che, pero me está pidiendo esto, no sé, y la máquina no termina de reconocer. La aplicación de la inteligencia artificial o el chat no lo termina de reconocer, y la persona no puede terminar de constituir la entidad, ¿sí? Entonces, ni hablar que todavía sigue habiendo en distintas partes del país no acceso al Internet. La gente a veces no tiene los dispositivos para ese acceso a Internet y hacer la gestión. Entonces, todavía estamos en este proceso de peregrinaje, digamos, por decirlo de una manera, que todavía nos falta evolucionar. Pero ahí seguimos trabajando en incidir en políticas públicas, de ser lo más flexible posible. Claro, me habías comentado por privado esto que se está trabajando ahora, que venís trabajando hace 9 meses por una organización internacional, ¿no? Que se trabaja en esto también a través del Estado, me habías comentado, y son problemáticas que se tienen que tratar, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar es que existen, como vos decías, muchas organizaciones que están registradas, pero también hay muchas que no. ¿Por cuáles pueden ser los temas por los que una organización por ahí no se registra? ¿Qué mitos puede haber? ¿Qué miedos puede haber de por medio? ¿Qué cosas hay que decir que quizás no son tan difíciles de hacer y que ayudan mucho para tener una ayuda económica, por ejemplo? Muy buena pregunta, porque yo siempre en las charlas te voy a dar el ejemplo que siempre comparto. Todos conocemos Red Solidaria de Juan Carr, por ejemplo, ¿sí? Y hablo de la Red Solidaria de la que Juan Carr coordina, que es en su localidad de Florida, Partido Vicente López, provincia de Buenos Aires. Esa entidad no tiene personalidad jurídica, por ejemplo. Pero si a Juan Carr sale en cualquier medio público y dice, vamos a juntar 1.000.000 de personas, y que 1.000.000 de personas done $1 y se lo damos en la mano, vamos a estar confiando en Juan Carr. Juan Carr creó una confianza con la sociedad y la comunidad de que no le vamos a estar pidiendo ni la personalidad jurídica, ni las cuentas bancarias, ni su perfil fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez si Nancy o Lucas salimos ahora a recaudar fondos para una causa en común, y tal vez si, bueno, sí, Nancy, Lucas, sabemos que ustedes son solidarios, pero bueno, necesitamos pedirles algo, ciertas cosas. O sea, se entiende que tenemos que construir esa confianza. Entonces hay muchos grupos de las sociales que no necesitan la formalidad legal o fiscal, ¿sí? Porque ya generan confianza y saben que la ayuda llega. Y en otras tal vez que sí tienen que estar demostrando, ¿sí? Ahora, te voy a dar otro ejemplo distinto. Resulta que yo a Nancy la conozco y es muy solidaria. Ahora, yo puedo decir del estudio jurídico, bueno, vamos a hacer tal donación, pero yo le tengo que rendir cuenta a mis socios que esta donación va a ir a Nancy en una causa social, y no es que va al bolsillo de Nancy, ¿se entiende? Entonces ahí es donde yo también tengo que estar rindiendo cuentas, porque comparto con otras personas que tengo que llevar esa confianza también. Yo creo que y después no tenemos que olvidar que el norte de estas entidades, sí, el 80% de su creación, o el 70%, por decirlo, apunta siempre a la ausencia de que el Estado no llega. Y hablo de Estado en general, no hablo de gobierno, hablo de Estado nacional, provincial, municipal, etcétera. Hablo de política de Estado y no de gobierno, que son cada 4 años, pero hablo de política de Estado. Entonces ahí donde justamente estas organizaciones, y ahí donde yo justamente te comentaba que el año pasado la ICNL es una organización internacional vinculada a los derechos de sin fines de lucro. Sí. Fui convocado para el trabajo de incidencia, para seguir, digamos, incidiendo políticamente en las reformas legales y fiscales, y todavía nos encontramos con este problema. O sea, que hay organizaciones que terminan cumpliendo un fin de bien público que lo tiene que hacer el Estado,
pero esa organización, ese grupo de personas terminan pagando impuestos. Esos impuestos van también a actividades de bien público, pero ese bien público después no llega a esa localidad. ¿Se entiende cómo es medio Sí, vicioso sí, sí. y amenazante la situación? Sí, pero ¿cómo? Entonces, ¿para qué pago? Entonces, bueno, ahí están los problemas y ahí está la existencia de este tipo de entidades. Ujú. Eh, Hablábamos hoy, me comentabas esto desde que nuestras pequeñas acciones, que va desde, es lo primero, ¿no? Esto, bueno, hablamos de nivel social macro, está bien, pero nosotros, cometiendo buenas acciones, podemos mejorar un montón de cosas, ¿no? ¿Se te vienen a la cabeza ahora buenas acciones que podríamos hacer cada uno individualmente como para que mejore a nivel social la situación en nuestro país? Miércoles, o sea, yo no sé si después de responder estas preguntas salgo como ministro de Economía, pero eh, mirá, voy a tratar a ver Esto si no me puedo estaba en el acercar a lo que libreto, me pregunto. pero salió ahí. Me voy a acercar a la pregunta a ver si me puedo. Yo siempre lo que le comento a las personas, fundamentalmente, además de conocer el norte donde quiere llegar y el para qué, digamos, es decir, bueno, ¿con quién? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Sí? Porque se necesita un grupo de personas. Y grupo de personas estamos hablando de 3 o más personas. No estamos hablando de 500.000, sino 3 o más personas, eso es un grupo. Entonces, eso por un lado. Y después por el otro lado, es importante que el impacto social, para que genere el resultado esperado, se requiere compromiso, se requiere disciplina. Si yo me junto todas las esquinas, perdón, todos los viernes me junto en una esquina del barrio a reclamar, no sé, porque no tenemos luz, porque no tenemos cloaca, etcétera. Ahora, de golpe se junta algunas personas. El otro viernes nos vamos a juntar de vuelta, pero ya no son las mismas personas, son otras. Y el problema tal vez puede ser otro. Entonces ahí también está la divergencia de decir, bueno, a ver, solidifiquemos los compromisos. Che, todos estos mismos 5 de siempre que nos juntamos, estos mismos 10 de siempre, vamos, bueno, listo, sumamos el compromiso. De ahí arrancan y ahí se ven los verdaderos impactos sociales. Si no, son actos aislados. O sea, yo pasé hoy un día por una esquina de un barrio que había un reclamo social. Che, yo ayudo, sí, bueno, ayudé en verdad, nada, colaboré, que es distinto. Pero no ayudé, porque el impacto no se ve. Por eso lo he hecho, tomá, che, hice una donación y ya con esto ayudé. ¿Se entiende? O sea, no Sí. estamos generando. A veces los granitos de arena, si no están organizados o planificados en el tiempo, y con estos ingredientes que sí están comprobados para generar impacto social, que es conformar un grupo mínimo de personas, tener una disciplina, un compromiso, estar en forma constante, son los que sí generan los cambios sociales en toda comunidad sociedad. Si no, seguirán repetitivos, ¿sí?, en el tiempo. Claro. Bueno, bien, algo que me llevó a colación lo que decías de trabajar de manera organizada, esto de trabajar hasta legalmente, ¿no? Donde ya viene toda la parte jurídica, también es muy importante como para organizar todo eso, ¿no? Sí, eh, digamos, acá lo que se busca es, por un lado, tratar con este norte que enfocamos, cuando necesitamos esta formación jurídica, es acercarnos a la localidad más cercana donde justamente nos estén habilitando, ¿sí?, donde tengamos que tener la autorización. Hay a veces que puede alcanzar hasta inclusive con temas, te voy a mencionar otro tipo de figuras que no están en el Código Civil, pero Sí. que sí están en ordenamientos municipales, que es la sociedad de fomento, por ejemplo. El título de sociedad de fomento son todavía grupos mucho más chicos porque trabajan con un efecto muy local. Entonces, y eso también ayuda y contribuye. Entonces, estas pequeñas formaciones de voluntariados bajo distintos techos de figuras que puede llegar a haber a nivel administrativo, municipal o legal, son las que van generando una siembra y una cosecha en el tiempo. La solidaridad por sí sola no hace milagros ni tampoco genera magia. Se requiere compromiso y disciplina. Y después también lo que se requiere, cuando hablo de disciplina estoy hablando siempre de llevar una conducta acorde, ¿sí?, porque sabemos que hay muchas personas que dicen ser solidarios y lo que están haciendo es
un trabajo de culpa de la inconsciencia, ¿sí? Ujú. La solidaridad tiene que generar un verdadero impacto de compromiso, si no, sos uno más que pasó por el camino, bueno, sí, ¿qué tal? Acompañé, pero sigo mi ruta, que también está válido, ¿no? Porque nadie está obligado, es una actividad de libre voluntad también. Exacto. Bueno, muy interesante este punto de vista que decís, ¿no? El compromiso, algo tan importante y algo que tenés muy, muy de fondo vos. Felicitarte por tu trabajo, lo sigo siempre, ahí aunque no, por ahí no escriba, pero veo que estás muy comprometido con la causa. Te agradezco por la comunicación telefónica y seguiremos en contacto, como siempre, cada tanto alguna charla, alguna entrevista, porque es bueno informar a la gente, ¿no? Acerca de estos temas. No, yo igual te agradezco vos, agradezco a toda la gente que está atrás de este programa y que le pone, de hecho también le ponen en un montón de temas y ustedes sí están generando un buen impacto social desde las comunicaciones, así que en ese sentido vaya la retribución para ustedes principalmente, a toda la gente que está atrás de este programa y que no es fácil. Yo solamente, nada, trato de derribar un poco los mitos, trato de brindar herramientas, trato de sacar, ay no, le tengo miedo a lo legal, no, o sea, enfoquémonos en proyectos, trabajemos a base de proyectos, eso es lo que construye. Y después, lo que pueda ser útil, a mí me pueden buscar por las redes sociales, con Lucas Orlando, y me van a encontrar, y también hay tutoriales en mi canal de YouTube, que hay conceptos básicos de cómo armar una asociación civil, una fundación, etcétera, y nada, o sea, solamente están libres de acceso para todos, así que en lo que pueda ser útil, yo siempre digo lo mismo, donde pueda ser útil, cuente conmigo, donde no pueda ser útil, ningún problema, es uno continúa en su camino, ¿se entiende? Gracias, Lucas. Te mando un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a vos, hasta luego, muy buen día. Adiós. Chao, chao. Bueno, qué lindas las comunicaciones. Me encantan estas entrevistas porque se aprende un montón, ¿viste, Sí, Malvi? es buenísimo. Se aprende muchísimo. Buenísimo.